Amigos de Óptica Colonial, por tu salud visual, soñar con los ojos abiertos, sin lugar a dudas, ¿qué es vivir? Y de eso sabe mucho esta gente, en donde les da a ustedes la oportunidad de poder tener una mayor visión, sobre todo del cosmos, una mayor visión en todos los aspectos. Quiero dar la bienvenida a la CEO de Óptica Colonial, la doctora Francis Núñez, quien es oftalmóloga, por supuesto, e igual tiene mucho campo de acción para poder desarrollarlo y que ustedes puedan nutrirse de esos consejos valiosos e inequívocos para que en cada interacción que tenemos con ella, pues seguir aprendiendo. De eso se trata. Gracias por acompañarnos, doctora Núñez. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a dar muchos consejos prácticos para que todos puedan entender un poco más del tema que vamos a hablar hoy. Consejos prácticos y también consejos muy útiles, como el tema que vamos a abordar, que es el de la glaucoma. Vamos a empezar a hablar porque hay mucha población. La Vega tiene, solo La Vega, la provincia de La Vega, unos 400,000 habitantes. Y la situación de la salud cada vez, tengo entendido que empeora aún más y en toda la población general. Sin embargo, esa condición del glaucoma también se va protagonizando en más personas, más dominicanos. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, el glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico, en donde el paciente generalmente va a tener un aumento de la presión intraocular que va a provocar con el tiempo un daño del nervio óptico y por consiguiente una disminución del campo visual. El nervio óptico es el cable que conecta nuestro ojo con el cerebro. Entonces, si ese cable se daña, pues la visión se pierde. Entonces, el problema del glaucoma es que es una pérdida de visión irreversible, o sea, no se puede recuperar. Por eso es sumamente importante el chequeo de rutina para poder detectar esta enfermedad. ¿No hay edades para ser debutante, como dice la canción, en el hecho ante esta enfermedad? Bueno, hay un glaucoma que es congénito, pero eso tiene su sintomatología desde el inicio, pero lo más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto, que suele aparecer ya en personas mayores de 40 años. Es sumamente importante, si uno tiene algún familiar con glaucoma, de chequearse, porque las probabilidades de tenerlo aumentan. Si por ejemplo, yo tengo un hermano con glaucoma, yo tengo hasta 4 veces más riesgo de padecer la enfermedad. A propósito de que menciona familiar, me interesa saber cuáles son los factores de riesgos para desarrollar precisamente el tema que abordamos, que es el tema del glaucoma. Bueno, tener más de 40 años, tener algún familiar con glaucoma, tener hipermetropía o miopía, tener alguna enfermedad sistémica como diabetes, también la migraña puede influir y pacientes que tomen anticonceptivos. ¿Y cuál esos síntomas que de repente son los síntomas primarios que atraviesa un paciente que podría caer en la detonante del glaucoma? ¿Cuáles serían estos? Sobre todo en aras de orientar a la población y a aquellos que nos acompañan en este momento a través de este canal. Bueno, lo más importante es que el glaucoma no da síntomas. No da síntomas el glaucoma. Por eso le dicen... Es más preocupante entonces. Sí, le dicen el ladrón silencioso de la visión. ¿Qué pasa? Que al lo no equiparo un poco con el cáncer también, que tampoco da síntomas. Exacto. Entonces, cuando... Oigan esto, perdone que le interrumpa, Sí. Doctora. Atención, el glaucoma no da síntomas. O sea, que si no haces un chequeo, digamos que 2 veces por año, ¿podría ser? No, 1 vez al año. 1 vez al año. Para prevenir cualquier situación, ¿no? Podría entonces caer en una detonante ya luego de algo irreversible. Exacto. Sigamos orientando. Entonces, es lo principal, no da síntomas. En algunos pacientes pueden sentir dolor de cabeza, algunos sienten alguna presión detrás del ojo, pero es sensaciones que duran por poco tiempo. No son dolores de cabeza que siempre la sienten. Por eso no le dan importancia o no la relacionan con el ojo como tal. Sí. Ya cuando el paciente ve muy borroso, ya está en un estado muy avanzado y hay muy pocas cosas. Muy deteriorado, sí, ¿verdad? Hay muy poca cosa ya que hacer en ese estadio. ¿Sabes que amén de que estamos abordando el tema del glaucoma, pero igual también mientras desarrollamos esta entrevista hay mucha gente que nos está escribiendo cuestionantes y demás, y una de ellas se repite constantemente. Un paciente o varios pacientes, porque sé que muchos se han sentido identificados con esto, que tiene que estar, digamos que, lagrimea constante y tiene que cerrando los ojos como para hacer lo que llaman los norteamericanos como un reload, como volver a reanimarlo. ¿A qué se debe esto? Eso no está relacionado con el glaucoma. No. No.
el paciente no va a sentir de que, ay, tengo el ojo irritado, no, nada de eso. Puede llegar a la consulta por eso y uno encontrar que tiene glaucoma, Buen pero punto, no se relaciona. No se relaciona Buen realmente. punto eso. Entonces, la población, en sentido general, basados en este tema, ¿qué sería lo más importante que debe saber para que al mismo tiempo se pueda orientar? Bueno, lo importante es visitar a su oftalmólogo anualmente. Sí. Si tiene algún familiar con glaucoma, es importante que en la misma evaluación lo diga, porque hay cambios sutiles que uno ve en el nervio óptico, que si ya uno sabe que tiene un familiar con glaucoma, ya le manda a hacer los estudios del lugar y poder detectar con tiempo el glaucoma. Pero ¿cómo se diagnostica de repente esta enfermedad? Bueno, cuando va a la consulta, uno generalmente hace varias cosas. Le toma la visión, importante. Porque un paciente vea bien no significa que no tenga glaucoma, que muchas veces las personas dicen, es que yo veo bien, ¿para qué voy a ir al oftalmólogo? Y ese no es el punto. Hay muchas enfermedades que no producen síntomas, como es el glaucoma, y cuando lo produce ya es muy tarde. Entonces, uno de rutina le va a tomar la visión, que eso no significa que por eso, aunque tenga una visión disminuida, sea glaucoma. Le va a tomar la presión intraocular, que es uno de los factores más importantes porque generalmente está relacionado. Cuando hay un aumento de la presión intraocular, este es el que va provocando el daño del nervio óptico de manera muy lenta. Entonces, uno le va a tomar la presión intraocular, no siempre está anormal. Muchas veces la presión va a estar normal, porque el aumento de la presión puede ocurrir en una parte del día, Sí. pero cuando yo se la estoy tomando está normal. Ya luego uno va a evaluar el ojo como tal y el nervio óptico. Van a haber varios hallazgos, signos que son clínicos de glaucoma, que cuando uno los ve nos hace pensar que tiene el diagnóstico. Pero no todos los pacientes que clínicamente uno le ve esos hallazgos tienen glaucoma. Pero cuando uno le ve esos hallazgos, uno lo que hace es que le manda a hacer estudios. Está la tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía del nervio óptico, y un campo visual. La tomografía nos dice todo estructuralmente del nervio óptico, nos dice cuántas fibras del nervio tiene, células ganglionares, nos lo dice todo por porcentaje. Entonces, básicamente, si ya hay una disminución de esas fibras, Sí. ya uno sabe que tiene glaucoma. Si está todo normal, ya uno sabe que simplemente no es glaucoma. Ahora bien, doctora Núñez, he sido diagnosticado con glaucoma y mi inquietud es, y se apodera de mí por completo, ¿cómo es el procedimiento para asumir el tratamiento? Lo más importante es que no tiene una cura definitiva. Atención, Sí tiene tratamiento, pero no tiene cura. No Sí se cura. tratamientos, más no una cura definitiva. O sea que Exacto. de por vida la tendrás contigo. Así mismo. Entonces, una vez el paciente diagnosticado, existen varias terapias. La primera terapia que se realiza es en gotas. Hay muchas clases, que va a depender en qué estadio uno encuentra el paciente, pero lo vamos a manejar con gotas. Si el paciente no responde bien a las terapias con gotas, entonces hay unos láseres que podemos dar, y si al final ni las gotas ni los láseres por ejemplo, no ayudan, entonces el último que podemos hacer es cirugía, pero la cirugía no te va a curar la enfermedad. La cirugía lo que hace es crear acceso de salida de más líquido para ayudar a que la presión se mantenga estable, pero al final el paciente siempre va a tener glaucoma, lo que no va a progresar y al final no se va a dañar el nervio óptico. Que es lo que se quiere, no dañar el nervio óptico, por supuesto. Los que nos acompañan están tanto aprendiendo como también un poco orientándose de estos consejos que son pues, sumamente prácticos, y que de llevarlo a un conocimiento pleno, de seguro que la vida les va a cambiar por completo. Sería interesante una recomendación, Bueno, es sumamente importante visitar a tu oftalmólogo anualmente. Si tienes algún familiar con glaucoma, debes de decírselo al oftalmólogo. Yo tengo un papá, un hermano que tiene glaucoma, para cualquier dato, ya estar muy atento, incluso hasta mandar a hacer estudios. Y básicamente sería eso, visitar anualmente. Ya cuando un paciente es diagnosticado con glaucoma, tiene que visitar al oftalmólogo cada 6 meses, porque hay que revisar la terapia, si la presión se mantiene estable, hay que siempre hacer estudios para poder estudiar bien ese nervio óptico y no progrese. ¿Cómo han sido los hallazgos en óptica colonial basados en este tema que estamos abordando, que es el tema del glaucoma? Sí, o sea, el glaucoma es sumamente frecuente, es la enfermedad más frecuente que hay en oftalmología. Todo oftalmólogo la debe de manejar súper bien, porque, como le dije, es la más frecuente que hay de todas. Y allá llega muchísimo glaucoma y se maneja.
es manejable, que es lo más importante. Bueno, pues son orientaciones muy prácticas, sobre todo basados en esa expertise, ¿no? que le garantiza a la gente pues una orientación a saber qué hacer en caso de que puedan atravesar por una enfermedad de este tipo como es el glaucoma que estamos abordando en esta ocasión con nuestra CEO de Óptica Colonial, la doctora Francis Núñez, oftalmóloga. Gracias por acompañarnos y por supuesto estas orientaciones son valiosísimas para que la gente pueda tener una mayor y mejor calidad de vida, que es lo que queremos. Así mismo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien, a ustedes gracias por acompañarnos. Por supuesto, recuerden que Óptica Colonial, por su salud visual, sigue orientando a toda la población dominicana en aras de que puedan tener una mayor calidad de visión para que así también puedan tener una mayor proyección de su vida a nivel macro, que es lo que se quiere. Gracias por acompañarnos. Soy Alex Santiago.